Soy Federico Reyes Heroles, escritor. Todos conocemos a Federico Reyes Heroles, autor de varias novelas, Ante los ojos de Desiree y Noche tibia. Ahora hablo con él sobre su más reciente novela, Sensé, una novela erótica que yo la recomendaría para que todo el mundo la lea. Federico Reyes Heroles, una vez más estamos aquí conversando, aunque antes fue por novelas anteriores. Y ahora tenemos Sensé, un nombre muy original para empezar. Tu novela es una novela significativamente sensual, erótica. Dime, ¿pensaste en escribir una novela erótica o surgió en tu proceso de escritor? Bueno, antes que nada quisiera yo agradecerte de nuevo la invitación, porque habíamos estado aquí ya con 2 o 3 novelas, sí, y también con Orfandad. Claro. Y esta es una novela diferente, aunque debo decir algo, Silvia, en todas mis novelas siempre ha habido un personaje femenino. No es un capricho, no es una obsesión. Y ahora que lo veo en retrospectiva, digo, no es casualidad tampoco, quiere decir que el personaje femenino es algo que me importa. Sensé, ¿de dónde surgió Sensé? Sensé surgió de una Semana Santa muy opresiva en Tasco, en donde vimos personas autoflagelarse y me quedé pensando sobre el horror de perder la sensualidad, de perder el erotismo. El erotismo es algo que enriquece la vida, es una construcción cultural que viene muy de lejos. Y si tú comparas cómo es el siglo XXI actualmente con el siglo XX, vamos a llegar a la conclusión de que eran muchísimo más sueltos, más eróticos y en algún sentido más libres a mediados del siglo pasado. Pensemos en las chicas que bailaban con las espaldas totalmente desnudas en los años 20, ¿no? Eso hoy en día sería visto casi como una afrenta, ¿no? Estaría lindando, rozando con los temas de estar provocando algo indebido, lo cual a mí me parece una estupidez. Entonces Sensé surgió de ahí, surgió de que la S es sensual, la sensualidad es una palabra sensual, ¿no? En francés tiene un significado muy particular, en inglés tiene otro significado muy particular, de tal manera que Sensé es una palabra que lo que hizo fue personificar ese erotismo que según yo debemos de tratar de defender, no permitir que lo arrinconen, ¿no? ¿No crees tú que en lo privado cada hombre y cada mujer tienen esa sensualidad, ese erotismo del que mencionas? Sí, yo creo que en lo privado puede seguir adelante, pero hay una degradación. Cualquiera puede traer en su teléfono celular una película erótica, Sí. Puede traer una película pornográfica. Sin embargo, cuando tú ves el trato que se dan los seres humanos, es cada vez menos sensible a la belleza. Sería una imprudencia entrar a una reunión y decirle a la esposa de un amigo, qué guapas vienes, aunque lo pienses. Perdón, pues eso es una pérdida de libertad. Yo creo que uno debe sentirse lo suficientemente cómodo socialmente como para saber que no es una afrenta a la esposa de tu amigo, que tu amigo no lo va a tomar mal, y no solo eso, que ella muy probablemente lo tome a bien. ¿Por qué? Porque ha hecho todo para verse guapa, como tú ahorita. Gracias. Tú te arreglas, ¿para qué te arreglas? Pues para verte bien, y hay que reconocerlo, no tiene nada de malo decir qué bonitos ojos tienes. Los seres humanos en el siglo XXI somos bastante inhibidos. Si tú te encuentras a una mujer guapa en el aeropuerto y te la quedas viendo de manera fija, lo más probable es que se voltee y con un tono agresivo te reclame. Eso es una inhibición que se combate, definitivamente, y provoca, ¿no? Entonces tú estás un poco refiriéndote al hecho del feminismo, que las mujeres, ha surgido recientemente.
que el sexual Harassment. harassment pues ha invadido a la sociedad y a la mujer en cuanto mujer que trabaja y que depende mucho de que si le hacen un halago o proposiciones y si no las acepta puede ser que la limiten en su trabajo. Eso es. Bueno, yo creo que en eso no hay marcha atrás, yo creo que es algo que no podemos negar. Tú sabes que yo soy padre de hijas, ya mujeres, y creo que en eso, insisto, hay que ser muy, muy estricto. Tú no puedes condicionarle el trabajo a una mujer de ninguna manera. Y tú tienes que ser muy respetuoso, sobre todo con las personas que trabajan contigo. Me refiero al resto de la convivencia social que se ha vuelto, insisto, bastante opresiva, aunque no exista una relación de trabajo. La gente ya no accede a decir que la belleza está presente. Y me acuerdo de aquella expresión de Luis Ríos, ¿no? Que decía que no se puede vivir como si la belleza no existiera. Tú no puedes ir por la vida me explico, mirando luego. solo de frente como diciendo no existe, no existe, no existe, no existe. Es bastante poco natural. Además hay algo de empoderamiento. Sensei es una mujer muy poderosa. Vaya, sí lo es. Entonces, las mujeres que han leído Sensei y que me han hecho el favor de presentar Sensei en diferentes ferias, han destacado esto, cosa que yo no pensé cuando escribí la novela, te lo digo con toda honestidad, pero sí es una forma de empoderamiento en tanto que ella sabe el poder que tiene, la capacidad que tiene para atraer las miradas, la capacidad que tiene para hacer sentir al otro algo que solo ella puede hacerlo sentir. Entonces, esto la hace un personaje, vamos, del cual hay que tomar sus precauciones, ¿no? Entiendo que pudiera haber sido, digamos, una amenaza para un matrimonio tradicional, pero si tú te fijas, Sensei no se mete con la familia, escoge perfectamente con quién quiere tener esta vida erótica y hasta dónde quiere ir con esta vida erótica, que ojo, no necesariamente deviene en una relación sexual. El erotismo es una construcción independiente, ¿no? Sí, el acto sexual no tiene por qué derivar del erotismo. No. El erotismo puede precisamente ejercerse sin llegar al acto sexual. El erotismo es precisamente una estética. Así es. Y va más allá del hecho del que hablamos. Y tiene mucho que ver también con el deseo. Esto me recuerda a mí a George Bataille, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, pues ahí está la construcción del deseo, de lo deseado, de la deseada, y qué tanta fuerza te inyecta esa mujer, ese hombre o lo que sea, en tanto que tú lo conviertes en lo deseado. Creo que en el momento en que dejamos de desear, pues nos estamos matando a nosotros mismos. Desde luego, sin deseo no avanzas. No avanzas. Y el deseo erótico es algo que debería estar más presente en nuestras vidas. Estamos en el siglo XXI y desde mediados, desde el 68 diría yo, hubo un cambio total. Ya encontrabas a mujeres topless, es decir, sin estar cubiertas de la cintura hacia arriba. ¿En qué te basas para decir que actualmente estamos atrasados? No atrasados. Siento que, digamos, toda esta batalla muy justificable, porque hay que decir que esta novela fue escrita antes de toda la discusión de YouTube y la respuesta de los europeos. Simplemente yo lo que diría es que tenemos que encontrar el mejor de los mundos posibles. Un mundo en donde se respeten los derechos de todas y cada una de las mujeres, pero también en un mundo en donde el erotismo sea válido, reconocible entre hombres y varones y mujeres, y entre varones y entre mujeres. Debemos de admitir que es parte del contenido en nuestras vidas. Si tú pones flores en tu casa, lo haces por un sentido estético. Si te vistes de amarillo, lo haces por un sentido también estético. Y esto con frecuencia lo olvidamos o lo metemos en un cajón como en reserva. Y Sensei lo que viene es a romper moldes. Rompe moldes y eso incomoda, pero ella no hace absolutamente nada que pueda dañar al otro. ¿Cuántas senseis crees que hay caminando
Muchas, por el mundo, pues hay muchas. muchas. Lo que pasa es que no lo publicitan, vamos. Bueno, como decía un amigo mío, bueno, yo me he topado con Sensei. Sensei existe. Sin embargo, esa Sensei hoy es mirada con cierto recelo, porque ejerce el poder de lo femenino, y entonces esto es visto también como una ventaja, ¿no? ¿Y Entonces, ofende a las mujeres? en cierto sentido yo creo que sí, y eso Porque está mal. yo creo que lo hace. Cada esposa, si tú le haces un halago o la mencionas qué bella eres, siempre se sienten un poco mal. Bueno, y sin embargo, fíjate, es un reconocimiento a la belleza. Sí, Entonces, algo estamos haciendo mal, en tanto que un reconocimiento de la belleza sí. provoca que la otra persona se sienta incómoda, cuando debería al contrario, de darle fuerza, decirle, valió la pena hacer ejercicio, Sí, valió la pero pena. yo lo entiendo, yo lo que sé. entiendo, pero pienso que la señora, la esposa a la que está presenciando, que le dijeron que está muy bella, posiblemente le gustaría que el marido se lo hubiera dicho antes de salir de la casa o que la reconociera a ella. ¿Me Problema entiendes? del marido, ¿no? Bueno, no, el problema de los dos, en todo ¿O de caso. los dos? En todo caso. Es que si hablamos de matrimonio, lo que pasa es que el matrimonio cambia la actitud del hombre y de la mujer ante esos hechos que tú estás nombrando. Mi marido le gustaban las mujeres bellas. El hecho es de que la belleza de una mujer lo hacía sentirse inspirado y escribió tantas novelas sobre mujeres. Y eso yo creo que lo resuelve un escritor muy bien, como tú, como tú con Sensei. Pero empezaste a escribirla con ese proyecto. No, Sí. no te fue surgiendo poco a poco. No, es curioso porque a mí me ha ocurrido con ciertos personajes que tú te imaginas que van a ser muy poderosos, narrativamente hablando, y que a la hora de sentarte en el teclado, frente al teclado, no funcionan. Y en cambio te imaginas otros débiles que de pronto tienen un despliegue enorme, ¿no? Sensei resultó mucho más poderosa de lo que yo me hubiera imaginado. Y algo que me llama mucho la atención es que la gente me comenta mucho los detalles de la vestimenta, los detalles de la forma como se adorna, de esta provocación vuelta algo normal en Sensei, ¿no? Y dice uno, bueno, pero es que todo esto es posible. Si tú te fijas, no hay ninguna escena que digas, no, disparatada. Eso es el erotismo. Ese es el erotismo es no decírtelo abiertamente. El erotismo es insinuarlo, sin Así llegar es. a dar detalles que te hacen pensar. Y es mejor, y eso es la literatura. La literatura tiene que provocarte eso. A ver, voy a seguir leyendo para ver qué encuentro. Me imagino que una mujer como Sensei es tuya. Bueno, es que además Sensei no es un prototipo de mujer. No es una güera, no es baja, no. Sensei puede ser cualquier mujer. Yo creo que en cualquier mujer tú puedes descubrir belleza. Sensei puede ser, insisto, lo que tú tengas en lo que el lector tenga en la cabeza. Por eso hay un juego con el cabello, por eso hay un juego con la forma como ella se viste, porque no se trata de crear un estereotipo, nada más lejano a mi intención que eso, ¿no? Y tú la puedes leer en Mérida, Yucatán, o la puedes leer en Tijuana, y vas a encontrar senseis. Las senseis no solo son imaginarias, son reales. Bueno, y tú lo dices, es una mujer sin edad. No, sí, exactamente. Así lo dices. Sí, sin edad, de una belleza que el que la encuentra. Como tú dices, no es una belleza, un estereotipo. Mira, una de las dificultades con esta novela es que los estereotipos te llevan siempre a la mujer joven, a la mujer con un cuerpo X, ¿no? Y eso cancela la sensibilidad para ver otro tipo de bellezas. Entonces, Sensei sí busca un poco sacudir la cabeza y decir, caramba, no estoy viendo bien el mundo, ¿no? Las mujeres, y también hay que decirlo, los varones, yo no soy sensible a ese mundo, pero
muchos varones que se explotan y que yo imagino que provocan esta sensación de erotismo en sus significant others, ¿no? Entonces, eso es lo que busca Sensei, que tú la puedas tomar y decir, ah, caray, bueno, si yo me encontrara con una mujer así en un restaurante o me encontrara con una mujer así caminando por la calle, pues tendría que voltear a verla, ¿no? Claro. Y tendría que reconocer que hay algo que se está explotando y que eso es parte del ser mismo, que no tiene absolutamente nada de malo. Lo hacemos, pero lo hacemos vergonzosamente. Y la cuestión es pasar digamos, dar el paso, decirlo, es normal, es abierto. El flirteo, ¿cuántos libros no hay sobre el flirteo a principios del siglo XX? Que era algo normal, abierto, en los años 20, donde tú llegabas a una reunión y elogiabas la belleza de las mujeres, sin que esto supusiera que tú ibas Pero a entonces ser, tú, al que estás tú quizá señalando como que ya no lo haces al hombre. ¿Y por qué no lo hace el hombre? Entonces tú dime, ¿por qué los hombres no lo hacen? Yo creo que por una inhibición social que tiene que ver con toda este nuevo reacomodo, ¿no? En donde estamos perdiendo algo muy significativo. Yo no tengo nada en contra del reacomodo, insisto, hay que pelear por los derechos de las mujeres y no permitir una sola falta. Y yo creo que el Me Too ha señalado muchísimas cuestiones importantes. No tiene que ver con esa discusión, sino con algo, estamos echando al bebé con el agua sucia, ¿no? O sea, el erotismo tiene que ser rescatado, tiene que ser manejado en el siglo XXI dentro de los dos mundos, dentro de la norma, los dos mundos son compatibles, deben de ser compatibles. Si no son compatibles, algo hicimos muy mal. Entonces yo creo que hay que ser sensibles y eso es lo que busca Sensei. Sensei era un personaje totalmente libre. Sí. No se sabe mucho de ella. Ella no quiere que sepan nada de ella, sobre todo los hombres. Todo es el misterio que despierta en los hombres que la siguen porque es bella, pero también porque tiene la libertad de proponerle a un hombre, oye, quiero contigo. Pero no quiere nada. Hay muchas escenas bellas en donde la belleza de ella juega un papel. Cuando la fotografían. Cuando la fotografían desnuda en la playa, cuando, en fin, cuando la pintan, ¿no? Y ella desata una fuerza en los otros. Los que salen muy mal son los varones, porque los varones no logran contenerse y empiezan a pensar en la posesión. Por eso ella les reclama, ¿no? Yo no soy de nadie, yo soy lo que soy y no voy a pertenecer a nadie, ¿no? Entonces es un ser muy provocador, y a ver, como dices tú, de una enorme libertad, ¿no? En el caso de tus hijas, han leído obviamente la novela. Sí, claro. ¿Y ellas qué opinión te dieron? Bueno, yo creo que para ellas, como para Beatriz, puede ser una lectura un poco más incómoda. ¿Cómo es que su padre esté hablando de la sensualidad, ¿no? Pero lo que me gusta esa es una posición rara, ¿no? Porque sería pedirles que tuvieran una lectura totalmente objetiva cuando es difícil, ¿no? Sin embargo, lo que me gusta es la reacción de las otras mujeres. Había, por supuesto, el riesgo de que Sensei fuera interpretada dentro de esta lectura como la mujer objeto, ¿no? No, es que es una mujer objeto que provoca los... No, Sensei es una mujer que se empodera, que sabe de su poder, que lo explota y que lo que hace es inyectarle vida a muchos compañeros que se están muriendo sin saberlo. Y eso es lo que despierta, al final de cuentas, el poder de Sensei. Sensei sabe que ella es capaz de hacer que despierten y que vuelvan a estar en este mundo, porque la belleza en sí misma es una energía. Y digamos, no diremos lo que ocurre al interior de la oficina donde trabaja Luciano, pero es eso, es un despertar. Y que no me digan que no ocurre con mucha frecuencia. Que una mujer cambia el tono de voz, cambia me explico, el trato, cambia las sonrisas o no sonrisas, hace que la vida se vea menos gris al final del día, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, pero siempre han habido esas mujeres que hacen cambiar el día de un señor, de un hombre. Es algo inevitable. Pero no tenían nombre. Bueno, no. Entonces, había que ponerle un nombre a esa actitud, ¿no? Y lidiar con esa capacidad
insisto, con un poder enorme por parte de las mujeres, seguramente por parte de los varones igual, para cambiarnos la vida y volver a recuperar esa energía. Y le ha ido muy bien. Ahora, la prosa tenía que ser una prosa muy precisa, porque aquí no podías cometer un error, por ejemplo, en las descripciones de Sensé, porque entonces hubieras fácilmente caído en el estereotipo. Entonces, ¿qué vas a hacer con la cabellera? ¿Qué vas a hacer con el color de los ojos? ¿Qué vas a hacer con la vestimenta? ¿Qué vas a hacer con...? Me explico, todo Claro. tenía que ensamblar para que cada aparición de Sensé fuera única y mágica en algún sentido, y que tú no pudieras decir, no, es que Sensé seguramente se arreglaba con los ojos, se ponía pupilentes de color azul. No puedes identificarla, porque tampoco es la intención de la novela. Entonces eso demandó una prosa muy cuidadosa para que no hubiera ningún desliz. Sería muy fácil que... ¿Caer en la pornografía, por ejemplo, o qué? Pues no tanto con la pornografía como en la posibilidad de que dijeran, no, pues es la típica mujer occidental, ya sabes, ¿no? Ajá. No, pues léela y pues no, en algún momento... No, pero una en las mujer que orientales tiene... estoy seguro que es lo mismo. Ahí viene retratado Pues de sí, alguna manera una oriental. claro. Una mujer que tiene pájaros en el cabello, pues a lo mejor te remite a Portocarrero, ¿no? Por decirlo. Con aquellas magníficas muñecas, ¿no? Sí. Pero no necesariamente es una mujer blanca, occidental, no, y eso suponía cuidar cada uno de los atributos que se le implicaban a Sensei. Bueno, tú dices que en las mujeres ha tenido mucho éxito. ¿Y el éxito con los hombres cuál es? ¿Se conoce? Sí, bueno, se conoce en tanto que en las participaciones, por ejemplo, y en las presentaciones donde ha habido amigos comunes, Sí. Ellos no terminan sin hacer la lectura femenina, ¿no? Entonces quiere decir que por un lado los incomoda, porque los varones salen bastante mal parados, Sí. pero por el otro lado terminan admitiendo que esa Sensei es un personaje que les gustaría encontrarse, o muchas veces, como te digo, que lo han conocido. Entonces, no acepta una lectura exclusivamente masculina. A ver, te lo comento así, muy recientemente en una sala de conciertos en la Nezahualcóyotl se acercó una mujer de unos 45, 50 años y me dijo, no tiene usted idea cómo gozamos mi esposo y yo, Sensei. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, lo interpreto porque es un matrimonio que se lleva bien y que se comentan las cosas y que leen el mismo libro. ¿Y que les gustó? Y que les gustó, porque hay hombres que no leen y mujeres que sí leen y viceversa, pero tú encontraste a una señora que comentaba con su marido eso. Y no hay nada más sano que una mujer reconozca la belleza de otra. Claro. Absolutamente. Claro, por supuesto. Y eso lo debe de hacer uno demostrando su seguridad en sí misma. Si eres segura, pues no tienes por qué sentirte sentirlo. amenazada, ¿no? Mario Vargas Llosa opinó, sin erotismo no hay gran literatura. Mario reflexiona sobre las conexiones entre placer sensual y placer estético, que antes mencionamos, el placer estético. Ahí lo tienes. Y como decíamos, el erotismo es eso, la belleza de lo que estás imaginando, pensando, sin llegar a pedir matrimonios, Nada, ni compromisos de nada. ninguna especie. Ni siquiera una noche, vamos a ponerlo así. Sí. ¿No? Tú te puedes ir satisfecho a dormir después de haber tenido una noche donde hubo erotismo en una habitación, en un restaurante, donde hubo erotismo y lo respiraste, lo sentiste y no necesariamente se supone que saliste a perseguir a una mujer, ¿no? Claro. Bueno, no, esto sí la perseguían, y cuando Bueno, no, y cuando problema no, de ellos, ¿no? y cuando no recibían el mensaje telefónico, pues estaban muy inquietos Desesperados. y se comentaban. Ahora, ella, pues, ¿qué hacía también? Una especie de partús de tres. Yo creo que su gran... No se dice directo, No. pero cuando entre amigos, entre Sebastián... Se lo dice abiertamente a quién le vas a enseñar las fotografías. Entonces, de alguna manera, quiere saber si se las va a enseñar, no se las va a enseñar. Ella desea que le enseñe las fotografías, ¿no? Sí, claro. Ella lo desea. ¿Por qué? Porque goza sabiendo que despierta esa
esa sensualidad o ese erotismo en los otros, ¿no? Y hay una vanidad. Sí, Bastante. sí, de acuerdo. Sí, es una mujer. Por eso en alguna ocasión, que no describiremos la escena, cuando tratan de descubrir uno de sus encantos, ella se molesta. Dice, no es parte de mi magia, es conservar eso en secreto. Sí. Y no lo voy a compartir, ¿no? Sí, es una mujer extraña finalmente, Claro. bastante rara. Y qué bueno que exista, ¿no? Y que como hay otras que existen que no son como ella. Mira, yo he escrito varias novelas con personajes femeninos, insisto, pero que son personajes femeninos muy terrenalizados. Sí, Sensei es algo muy diferente. Sensei no es una mujer de clase media que vive en la Ciudad de México, no. Sensei puede estar en cualquier parte del mundo, porque Sensei es una actitud, no es un ser terrenal, sino es algo... es algo que llevas tú en tu mente, escritor. Exactamente. Que tú la creaste finalmente, ¿no? Sí, es o una me de creo. tus hijas literarias. Sí, claro. Sí, y la verdad es que, insisto, las reacciones han sido muy buenas y me da mucho gusto. Pero lo importante es que es tu novela, la más reciente, y pues nos ha gustado mucho. Te Muchísimas agradezco. gracias. Con Federico Reyes Heroles, escritor y muchas otras cosas. Gracias.